Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Ahora ya regresamos con más de Encuentro. Ahora en Radio Costa Rica. Encuentro con el deporte. Encuentro con los amigos. Con la comunidad. Con la ciencia. Con la música. Con el espectáculo. Con la actualidad nacional. Con la actualidad internacional. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. En esta, su emisora. Ahora en Radio Costa Rica. Ya regresamos con más de Encuentro. En esta, su emisora. Ahora en Radio Costa Rica. Todos los jueves a las 8 de la noche. Hamburguesas Lobo Jack. Las mejores hamburguesas caseras desde 1984. Le ofrece gran variedad de hamburguesas para todos los gustos. Hamburguesas Lobo Jack, especial, de pollo, pescado, vegetariana o de salchichón. Le ofrecemos además deliciosas comidas rápidas como pollo frito, doraditas, tacos, empanadas, perros calientes y mucho más. Acompáñelas con las deliciosas papas fritas, salchipapas o aros de cebolla. Visítenos en Sabanilla de Montes de Oca o haga sus pedidos al 2280-8502. Hamburguesas Lobo Jack. Ahora el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Por medio de nuestra página radiocr.net. Aplicaciones. Transmisión en vivo por Facebook Live. Canal de YouTube. Y nuestro WhatsApp 8810-7575. Ahora el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. En esta, su emisora. Radio Costa Rica. Continuamos con En esta, su emisora. Ahora en Radio Costa Rica. Todos los jueves a las 8 de la noche. Somos libres y eso nos hace grandes. La defiendo, la quiero, la adoro, y por ella mi vida daría. Mi Costa Rica, 200 años de libertad.
Hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes buenas noches. Este es el programa Encuentro y a la gente linda que tiene la deferencia de sintonizarnos dentro y fuera del territorio nacional, el saludo cordial, saludo afectuoso. Le recordamos que usted puede contactarnos al 88 10 7575 y el programa Encuentro se hace presente a su comunidad, a su establecimiento, a su negocio, a donde usted quiera, dentro y fuera del territorio nacional. Así que usted puede marcar el 88 10 7575 y el programa Encuentro, la producción del programa Encuentro se desplaza a su comunidad, a su cantón, para realizar el programa. Bien, hoy tenemos un programa muy especial, pero ante todo vamos a saludar a nuestro compañero Rolando Hernández. ¿Cómo estás, Rolando? Buenas noches. Buenas noches, Orlando. Buenas noches a toda la audiencia, a don Andy allá en el control. Muy contento de estar de nuevo aquí con todos ustedes y el agradecimiento para toda esa muchachada que nos escribe y nos manda mensajes desde el exterior, que es un gran aliciente para nosotros para seguir adelante con el programa. Así es, un aliciente para la producción. Bien, hoy tenemos una persona que ha sido uno de los mejores directores comerciales en anuncios, creador digital, fotógrafo. Ahora la primera parte del programa la vamos a dedicar a algunos anuncios que ha hecho Walter Fernández Astúa, así que le vamos a dar las buenas noches a Walter. ¿Cómo estás, Walter? Buenas noches. Muy buenas noches, verdaderamente es un honor estar en el programa, es un honor estar con ustedes y de verdad que es muy difícil estar en la posición que estoy ahora porque uno siempre ha estado detrás, pero estar con ustedes me da mucha satisfacción personal y profesional también, porque uno nunca deja de crear y aunque a veces le da a uno lo marca, pero yo sigo estando como en los primeros días que ya son muchos años y ojalá que sea de provecho para todos, porque verdaderamente yo soy un ejemplo de tenacidad, de esmero y gracias a mi profesión pude formar familia, pude ayudar a mis padres y pude ayudar a mucha gente para que hoy la industria del cine sea lo que es, una empresa muy, muy seria en el país y fronteras muy cercanas que cubrimos también. Walter, para iniciar, ¿nativo de qué lugar, Walter? Yo soy desamparadeño con mucho orgullo, nací en el centro de Desamparados. Tuve la bendición de ir a una de las escuelas que en su tiempo era la García Monge. Después de estar en la García Monge, se formó el colegio Monseñor Odio y por razones de familia nos tuvimos que venir a Calle Blancos, que es el origen de mi padre, y ahí estudié en el Napoleón Quesada y tuve la oportunidad no tuve la oportunidad de tener una carrera profesional en la universidad, pero la vida me bendijo con aprender lo que aprendí, que fue que lo aprendí de una forma muy, muy rápida y las oportunidades que a veces tiene la vida junto a Dios. Don Walter, ¿fue autodidacta o tuvo ahí algún maestro que le enseñó, digamos, la fotografía, la creación momentánea? Bueno, aquel tiempo, o sea, hace muchos años ya. Sí. Es muy difícil la respuesta porque alguien le tiene que haber dicho algo a uno. Yo comencé a los 16, 17 años que había una señora amiga de mis abuelos que dijeron, mire que el señor dueño de la empresa, que se llamaba don Emilio Willy, que era un productor muy famoso en su tiempo, necesitaba a alguien para mandados y para limpiar y para hacer la cosa, y resulta que llegué ahí, pero nunca llegué absolutamente. En mi familia yo no conozco todavía a nadie que se ha dedicado a la rama que yo tuve la bendición de tener, pero no fue ahí y fue un proceso muy difícil. Fueron 2 años, recuerdo perfectamente que yo viajaba
de desamparados, había por la sabana, por Soa Tapia, y solo en pases era un montón de dinero, y lo que yo gané por 2 años y medio, era 150 colones al mes, que lo dividía la mitad para mis padres y la otra mitad para pases y cosas de confite, porque en ese tiempo, gracias a Dios, no nos dedicábamos más que a eso. Entonces fue una, y si les digo que alguien me enseñó, no, porque éramos tan egoístas, o las veces, eso está volviendo ahora mucho, que las personas que trabajaban ahí hacían cualquier cosa para que yo no viera lo que ellos hacían. Y era mucho de ver, porque en ese tiempo, cuando yo comencé, todo se hacía aquí, se filmaba en 16 milímetros y a veces hacían las copias ahí mismo, entonces había laboratorios, había un montón de cosas. Yo tengo un vivo ejemplo que se los quiero mostrar, que esta fue mi primer cámara que yo conocí, que es una famosa Bolex. Todo era a mano, tiene cuerdas, tiene todo. Y esta cámara, cuando yo la toqué sin haberla tocado antes, yo ya sabía cómo funcionaba. Entonces, imagínate el valor que puede tener si lo comparan con esta cámara, que era de 16 milímetros, que era con cuerda, que era en blanco y negro, no había color. Entonces, tiene muchos valores. La profesión tiene mucho valor porque logré hacer cosas yo deseo que mucha gente tenga las oportunidades que yo tuve, pero que las aproveche. Pero ahora nadie, desgraciadamente, no lo aprovechamos. También es cultural porque ya la gente antes de comenzar un trabajo piensa cuánto va a ganar y, y nada más, y no piensa que formar una carrera. Walter, Pero yo lo fue recuerdo a difícil. usted en el cine comercial centroamericano. Yo creo que usted, eh, me corrige, usted salía en un anuncio de una cerveza suprema. Cine comercial centroamericano que ahí en Calle Blancos, ¿verdad? Y yo, bueno, después de trabajar con esa empresa, que era, digo, no era tan técnica, yo me fui a trabajar. Había una empresa que se llamaba Cine Comercial Centroamericano. Llegó a ser una fábrica de comerciales. Era así, completamente que hacíamos. Eso era una sociedad que tuvo don Ramón de Jiménez, perdón, de Óptica Jiménez, el señor Barzuna y la familia Garnier. Entonces, ellos formaron esa compañía y ahí sí tuve un maestro que si pudiera escuchar esto, que era don Héctor Paro, un productor mexicano. Entonces, la compañía de la noche a la mañana llegó todo un equipo de México y ahí sí comenzó verdaderamente el cine en su función. Ya era hacer comerciales, que siempre fue. Yo tengo un tema que es, yo me considero cineasta porque yo toda la vida hice cine. O sea, si hay un proceso pero le sigo hablando de película, entonces ahí sí ya comenzamos a hacer ya comerciales en 16 y 35 milímetros. Lo que pasa es que los de 35 milímetros y los de 16 ya teníamos que comenzar a viajar o a México o a Estados Unidos por el proceso del revelado. Ya era como otra, ya hicimos un gran brinco al cine comercial, pero esa empresa llegamos a tener, digo, llegamos hablando honesta, como 50 trabajadores, se hacía video. Era sencillamente una fábrica de hacer comerciales porque era la única compañía que estuvo. Ella fue después manejada por don Enrique Nieto, que es un publicista muy famoso, y yo tuve
el honor de ser gerente de producción, que era ya en ese tiempo hice un brinco muy alto y ya llegué a ser gerente de producción donde ya veía todo lo que debería uno ver. Pero siempre en la parte de dirección y siempre en la parte de la fotografía, que ha sido mi pasión. Entonces, eso fue cine comercial, que eran unos estudios muy grandes, con un foro muy, muy grande, con mucha, mucha tecnología. Eh, Eso se llegó a caer muy drásticamente por razones completamente de que la empresa era tan buen negocio que involucraron a personas en la parte administrativa y cuando uno hace cine, yo tengo una palabra que ojalá la puedan asimilar mucha gente, es pasión. Yo hago mi trabajo, siempre lo he hecho con pasión y la pasión no va de acuerdo a veces a la parte económica. No me arrepiento, no me estoy quejando. Entonces, si yo consideraba que una filmación debería de pararse una hora o cancelarla porque el color de la pared no era lo que uno necesitaba para que el mensaje fuera el correcto, yo paraba la filmación, tomaba decisiones y eso por supuesto que no era negocio para la empresa. Entonces fue unos cambios radicales y la empresa cerró. Y después de eso ya, por supuesto que yo era un empleado, pero con características muy especiales porque llevaba la parte más de llevar toda la producción. Y después de eso hizo un gran brinco con Mauricio Mendiola, que era hijo de uno de los dueños de Tabacalera, y ya era un cine más. Mauricio venía a estudiar de Europa, entonces era un cine, había más oportunidades de poner en práctica todo lo que yo había aprendido sin tener a alguien que me lo enseñara, pero es muy extraño ese don que tengo, que tuve, sin tener ya los conocimientos. Ya en la tercera parte sí tuve la oportunidad bueno, cuando estuve en México sí estuve varios cursos en Churubusco y ya cuando viajábamos a Estados Unidos ya era otro mundo que uno ahí nadie le va a quitar enseñarle, que es una cosa muy importante. Entonces, Walter, aquí tenemos una serie de anuncios. Vamos a tratar de pasarlos todos uno por uno. Pasamos un anuncio, usted lo comenta, lo hablamos y son anuncios muy interesantes. Así que, Walter, vamos a observar este primer anuncio. Si trabajos a tu jefe nunca quieres presentar por temor a fracasar, pega para siempre, pega con Resistol. Si en tu casa lo que pega se despega sin remedio, Pega para siempre, Resistol no pega y nunca se despega. Procine. Walter, coméntenos de ese anuncio, dónde lo filmaron y todo esto. Bueno, ese anuncio es filmado todo lo montamos en un estudio. Antes se tenía mucha la facilidad y había presupuestos, que es muy importante. Montamos todo con modelos. Hay una cosa que sucede ahora, la mayoría de los personajes, excepto el señor, que era un actor muy famoso que ya falleció, todos los demás eran modelos que podíamos haber sido cualquiera de nosotros que uno tenía. La particularidad es que ese comercial ya llevaba un concepto de animación. La animación ha cambiado mucho. Esa animación que ustedes ven ahí al final era que había un estudio que hacía cuadro por cuadro. El cine tiene 24 cuadros. El video tiene 30 campos. Es un término muy... Entonces había que pintar cuadro a cuadro para hacer que la figurita
tuviera movimiento, que brincaba. Pero si vos lo ves, es un anuncio que si usted lo pone ahora, tiene vida, o sea, sigue teniendo vida, tal vez el vestuario un poco, pero sigue teniendo lo que era el resistor y sigue siendo ahora. Entonces era muy, muy ilustrativo. La parte creativa yo la valoro mucho de nuestro tiempo, porque éramos todo el mundo era todos somos creativos por naturaleza, pero esa parte de creatividad de en 30 segundos demostrar lo que se transmite, te cuento que es difícil, ¿verdad? Pero básicamente es un anuncio clásico. O sea, cualquiera que vos le pones ese anuncio lo va a recordar como que si fuera hoy. Bueno, los que tenemos la edad bendecida que tenemos nosotros tres. Vamos a observar el siguiente anuncio para que luego don Walter lo comente. Por más de 30 años, hemos hecho mantequilla con esmero. Con el mismo esmero que usted pone en todo lo que hace por los suyos. Estamos conscientes de la crisis, pero tenemos que admitir que en ciertas cosas todavía estamos mejor. Porque así como nada se le compara a la paz de Costa Rica, nada se le compara a la mantequilla Dos Pinos. Nada. Qué interesante. Don Walter, más o menos, ¿de qué año es ese anuncio? Mira, el año como tal no, pero sí te digo que yo lo veo o sea, tengo mis pensamientos muy como que si estuviera en ese momento. Debe tener 35, 40 años. Ese anuncio tiene varias, tal vez no se nos nota ahora aquí, pero ya ese anuncio fue hecho ya ya eran los primeros pasos que se comenzaban a dar a grabar en video, pero con cámaras muy, muy sofisticadas. Esa cámara que se usó ahí en ese tiempo costaba $120,000, una cámara Betacam. Pero lo más importante de ese anuncio es cuando ya se hizo la creatividad, que era con una agencia muy grande que era Garnier, y se comenzó a razonar. Antes, cuando uno tenía reunión, se cotizaba el proyecto y te decía, bueno, quiero anunciar esto, pero uno como productor también aportaba. Entonces, de esas cosas bonitas, el niño que ustedes ven ahí era fiel reflejo de mi vestimenta cuando era un muchacho de 7 años. Entonces yo capté muy claro la idea, porque como niño, como cualquiera de nosotros, nos mandaban a hacer mandados, que era lo más, y que nos daban ferias, si ustedes lo recuerdan. Y eso se hizo una producción muy natural, porque yo creo que todavía deben existir 2 o 3 casas en Barrio Amón, pero todo fue hecho en Barrio Amón en un solo día de producción, porque todo era como ahí mismo, en la misma calle. Entonces es un valor que tiene, que todavía es lo mismo que dije en el anterior, todavía uno se siente que puede caminar en la calle sin ningún temor. Y lo quisimos reflejar, y se vio claramente que un niño de 7, 6 años puede caminar, ir a ser mandado y tener la confianza que teníamos antes en nuestras calles. Sin duda. Dandy, usted tiene la palabra con el siguiente anuncio. Así era la Costa Rica de nuestros abuelos, cuna de optimismo que nos llevó a crecer alegremente, sin meditar en la herencia que dejábamos a nuestros hijos. Hoy, exijamos que se corrija el rumbo,
y aportemos una vez más nuestro espíritu de lucha con una gran confianza en el futuro para que la patria nueva sea digna de ser vivida. Keith y Ramírez, ayer, hoy y mañana. Qué buenos anuncios, Walter, qué buenos anuncios. ¿Qué te digo? Este anuncio es un anuncio, eso es, digo, si hay clásicos, si podría llamar clásico, este es el anuncio más parecido a como uno podría hacer una película en este momento de Costa Rica, que todavía hay lugares como esos. Yo siempre soñé con hacer películas, lo que nunca compartí fue que la película se hace y sin haberla comenzado ya estaba uno anunciando o poniendo cosas que no iban. Ese actor es Luis Fernando Gómez, que es un actor de los mejores de Costa Rica, y por alguna razón especial es el único anuncio que él hizo porque no era de anuncios. Yo lo conocí a él y todas las locaciones son naturales. La estación del tren era del Atlántico, filmamos la pulpería en Orotina y nos fuimos a Barra del Colorado a hacer donde se ve la casita ahí, donde llega el río, la estación del tren, pero tener la particularidad de que tuvimos que revivir el vestuario fue algo muy importante. Pero hay algo muy importante en esta producción. Ya nosotros por presupuesto para ir a Limón nos fuimos, el actor con una valija con su ropa. Yo tenía, había ya era más sofisticado el negocio, había un director de fotografía y yo era como director, productor, maquillista, todo lo hicimos. Entonces, ve el valor que tiene de que esa producción que perfectamente uno puede ocupar en una producción como esta 20, 30 personas, y ahí se hizo la mayoría de la producción con 3 personas y 5 más en otras cosas. Para que veas el valor que tenía el trabajo. Nuevas llantas Kumo resisten cualquier ataque. Adquiéralas en recauchadora LIS o en sus distribuidores en todo el país. Perdón. Adelante, comentando el anuncio de Llantas Kumo. Bueno, Llantas Kumo es un anuncio que para poderlo filmar hubo que traer una cámara especial de Estados Unidos que hacía cámara lenta, que grababa 500 cuadros, y vos ves, por supuesto que hay mucho arte porque tuvimos que coger un vástago, forrarlo con madera natural y cortarlo. Por supuesto que la sandía no había que hacer eso, y esa locación éramos tan persuasivos en buscar la locación perfecta que se hizo en la iglesia de Santana, en uno de los lugares que tenían ellos formados. Pero algo pasó muy curioso, que por alguna razón eran las 3 de la mañana y se nos acabó la sandía porque no la habíamos cortado y andábamos a las 3 de la mañana buscando sandía. Entonces son de las anécdotas bonitas de la producción, porque uno podía comprar 3 o 4, pero ahí hubo un error de técnico. Pero si vos ves la aplicación del arte, cómo se refleja en ese video, porque haber hecho un blog, haber hecho un vástago como el que están viendo ahora, es cosas muy interesantes de la producción, que ahora no se aplica porque verdaderamente es más fácil animarla
o hacer efectos que verdaderamente sentir como ese comercial. Hola Chudulzoni, ¿quieres un morenito? Morenito, morenito, io le sarei un morenito, attenti. Cominciamo con un pochino di mantequilla, eccioli un uovo e poi la zucchero, battere che battere bene e l'harina. No, l'harina no, è buono, all'orno e presto. Ahora sí. Morenitos, sí, son ricos. Claro, son de gallito. Excelente anuncio también, Walter. Sí, por supuesto que sí. Eso ya es un anuncio donde no hay, la locación es un estudio de los que habían antes. Todo el C se hizo en estereofón porque queríamos darle ese estereofón, porque recordad que antes el estereofón era muy fácil de manejar, y quisimos darle esa fantasía al video con niños muy talentosos y con la gracia de los morenitos que eran un producto de mucho auge de la Gallito en esos tiempos. Entonces aprovechamos y se ve también la magia, uno como director de tener la facilidad de dirigir a un niño y sacarle su mejor expresión. Ahí se nota claramente el verdadero sentido de uno ser director, que es muy fácil ser director, pero también llegar y sacar estos detalles de niños es bien, bien difícil. Pero se hizo y se hacía, y se puede hacer ahora. Lo que pasa es que ya no hay ese auge de tipo de comerciales donde las personas sean los actores principales, porque se prefiere otro tipo de anuncios, en la parte económica especialmente, que lo que hacen es poner una pantalla o una foto y ya es el comercial. Porque un anuncio de esos, hacerlo, ese anuncio, solo la escenografía costó al promedio de $10,000 y hacerlo era una producción de $25,000, $30,000. Ese sí es video, ese es todo es producido en Costa Rica ya propiamente, ya con equipo especial para editar en video. En este anuncio, ¿cómo escogieron a los niños? ¿Hicieron una audición o ya eran muchachos que tenían alguna experiencia? Muy linda pregunta, porque recordá que hablamos del principio que yo andaba por la calle y veía a Juan o a Juana y uno veía si tenía algo. Entonces simplemente teníamos los datos de ellos, pero como audición no existía. O sea, no existía eso de que como en películas que llaman a 20 personas, les dan un texto y llegan y lo hacen. Verdaderamente el término audición nunca creo haberlo ocupado, excepto en casos muy especiales, pero no, eran niños que nosotros teníamos por alguna razón. Por supuesto que buscamos el parámetro que cubriera niños de diferentes colores de su cuerpo, que fueran bastante variedad, pero no hubo preselección ni nada por el estilo, ni pruebas de ensayo, ni nada. Llegaban al estudio y comenzábamos a trabajar. También era muy armonioso hacer comerciales porque era un ambiente muy, muy lindo. O sea, de hecho, había algo que todo lo que se hacía era de acuerdo a los niños. En este caso había niños, o sea, nosotros no firmábamos nada si no era con el padre presente. Eso sí, siempre tuvimos el cuidado, pero el niño se sentía que si durábamos todo el día, para ellos no era ningún problema de cansancio ni nada, por la felicidad que daba trabajar. Había casos que nos dijeron papás, eso sí es muy verídico,
que nos pagaban para que nosotros sacáramos al niño en un comercial. O sea, nosotros normalmente, todos esos niños hubo un pago. A veces casi que no era tan significativo el pago, era más que nada el niño, pero hubo papás que nos ofrecían que cómo hacían para que el niño participara y que ellos pagaban. Imagínate qué bendición de esos tiempos y cómo ha cambiado todo, ¿verdad? Impresionante los niños, la actuación de los niños, o sea, parecen actores profesionales realmente. Mira, ahí no hay ningún, o sea, te lo puedo asegurar así con todo el respeto que ustedes me merecen, que no son actores. En el caso de Luis Fernando Gómez, si ustedes lo llegan a ver, es un actor completamente profesional, pero más bien a los actores cuesta más dirigirlos, porque ellos, actores de teatro, son más espontáneos, con gestos muy, muy fuertes, porque están en una tabla. En cambio nosotros es la cámara a la par. Pero no, casi que no vas a encontrar ningún niño que haya tenido alguna experiencia profesional o se haya hecho que vivía de eso. Algunos era bueno que los sacábamos en diferentes videos, pero nada más. O sea, cualquiera de nosotros podría haber sido modelo en ese tiempo, ¿verdad? Bien. Se ve que disfrutaban sí. haciendo el trabajo. Yo diría que más que disfrutar, era un ambiente completamente así, fresco. Si vos vas a una filmación, ¿cómo se llama? Ahora solo tienen gente, especialmente si estás en la calle, gente que va caminando, uno dice, lo quitan de la calle y que no puede hablar uno viviendo en su propio lugar. Pero no, en ese tiempo se hacía de verdad un cine que se perdió, porque aquí el cine era más autóctono, ahora es más como queriendo copiar y no hemos podido copiar el verdadero cine de nosotros, ¿verdad? Que si vos ves, Costa Rica tiene cosas muy lindas y ustedes lo vieron en los primeros videos, ¿verdad? Adelante, Andy. Invierta su capital en el Banco Nacional, el banco más grande de Costa Rica, el más grande y sólido de Centroamérica y el Caribe. Y asegúrese que este crezca tan sólidamente como el Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca de usted. Buen anuncio, Walter. Mucha producción, ¿verdad? Gracias. Mira, bueno, ustedes recuerdan el banco antes y después, pero sí, fue cuando se hizo el anuncio. Este anuncio es completamente mucho efecto de postproducción, o sea, aparte de cómo lo manejamos, pero todo es computadora. Hecho en Estados Unidos, ya nosotros no teníamos todavía el talento de producir videos así, de que fueran con tanta tecnología. Se llama animaciones muy sofisticadas, pero todos los modelos son de aquí. De hecho, ahí hay un modelo que vos lo ves asomando, si es un famoso que fue candidato a presidente ahora, para que veas que contratamos a cualquier persona que tuviera un parecido para el video, que fue, yo creo que es, espérate, uno que se asome en la ventana. Espérate, te digo. ¿Cómo se llama? El que tiene un programa él es politólogo. No tienen el nombre de él, pero participó ahora en campaña, fue candidato. No lo recuerda ninguno de ustedes. Lo único que reconozco es al doctor Pauli ahí nada más. Pero sí, pero es que es un ejemplo de que era gente común y corriente, no era gente que es que ahora llamar modelo
hasta tienen un calificativo que lo comparan hasta con un profesional. Todos somos profesionales, pero lo comparan como decir modelo, que wow, soy modelo, ¿me entiendes? Pero antes no era ese el concepto que nosotros usábamos, ¿verdad? O sea, el término modelo es un término muy nuevo, que vos ves a esos que salen en los programas de televisión ahora, que todos se creen modelos y no se les puede hablar, ¿verdad? Pues ninguno era modelo. Pero la producción es muy, muy sofisticada de ese comercial. Así te ves, así te ven. Con drogas, esta es la sombra que proyectas. Así te ves, así te ven. Así te ves. Pero esta es tu sombra. Con drogas, ni sombra de lo que eres. Grupo Numar, de la mano con la comunidad. Definitivamente, bueno, es un comercial que el Grupo Numar hizo una campaña muy, muy agresiva. Tal vez es uno de los videos comerciales en su tiempo más agresivos, porque fueron muy directos. Cuando lo comenzamos a producir, de hecho, nunca contemplamos que la modelo principal podía ser ninguna persona de Costa Rica por diversas razones, porque lo iban a reconocer y la actuación era muy, muy específica. Entonces, esto sí fuimos a Estados Unidos a hacer un casting especial para buscar la modelo principal. O sea, se hicieron pruebas en Estados Unidos, pero era muy específico, pero solo ella fue la que vino, firmó y hasta luego. Ya era mayor de edad, no era mayor de edad, pero sí vino acompañada de representante de ella, pero sí es una modelo, debe tener ahora 50, 60 años. Y toda la escenografía se montó. Se hizo como lo típico de esos lugares oscuros y todo lo montamos. Es una producción muy, muy de mucho dinero, pero se prestaba por el tipo de cliente que quería salirse de lo común de hacer un video y que fuera tan representativo como eso. Y en ese tiempo nadie se atrevía, ni todavía ahora nos atrevemos a mostrar algo de la vida real, tan real, perdone la redundancia. Entonces ahí se logró con eso. Es una campaña muy, muy grande de Grupo Numar en su tiempo, ¿verdad? En tu ambiente tropical, con tu gente tropical, tu ambiente con tu gente tropical, tropical. En tu ambiente tropical, con tu gente tropical, en tu ambiente con tu gente tropical, en tu ambiente con tu gente tropical liviana. Me quedé con Diva, 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 porque Diva tiene lo que siempre yo busqué. Es tan suavecito que me hace enloquecer. Diva, 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 amor. Diva, 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 mi amor. Diva, 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 mi amor. Diva, 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 Diva. Extraordinarios, esos dos, para mí, esos dos son los anuncios que más todo tu trabajo me gusta, pero esos son mis preferidos. ¿Qué tenés que decir al respecto? Mucho. Ese anuncio rompió todo el esquema de la publicidad en Costa Rica.
sea, nunca había sido algo tan atrevido, de colores, el tipo de producción. Bueno, se filmó en Estados Unidos, lo filmamos en Miami, que en Miami hay playas digo, tuvimos que tener mucho cuidado porque tampoco en Estados Unidos uno puede filmar como se filma aquí, pero todos los modelos son de Estados Unidos, toda la producción. Lo interesante es que este anuncio, bueno, era para Punto Rojo, que ustedes que conocen las personas. Fuimos con el cliente, fue una persona de la agencia. Este sí lo logré hacer con Mauricio Mendiola, y fuimos 4 personas a Estados Unidos. Durante una semana lo filmamos, pero ya ahí era más fácil porque ahí sí fue una preselección de modelos, porque no podíamos, el tipo de modelos que eran, pero el comercial como tal, cualquiera que lo ve, es el comercial que marcó la publicidad en Costa Rica como un nuevo auge de que se podían hacer cosas sin tener que llegar a extremos. Ahí hay una anécdota muy, muy peculiar que mucha gente, que cuando nosotros nosotros, la gente que le tiró el agua a la muchacha, que si se desnudó, no se desnudó, entonces nos molestaron con eso de que había pasado ahí. Verdaderamente no pasó nada porque era gente completamente adulta y nadie estaba pensando en qué se veía más que en qué se hacía, que era lo más importante. Pero yo creo que ese está catalogado como el mejor comercial que se haya producido en Costa Rica, con el respeto que ustedes me merecen, porque es muy fácil uno decir que es bueno sin que todos somos buenos, eso sí, pero creo que ese tal vez, y junto con el de Kitty Ramírez, rompen muchas cosas del cine en Costa Rica como tal. Yo hablo del extraordinario, cine Walter, extraordinario ese anuncio. No me refiero al cine de hacer una película, ¿verdad? Sino que al cine como lo que es el cine, que es muy amplio en muchas cosas de nosotros, ¿verdad? Pero sí es de admirarlo, de que ojalá, a ver, la gente que hay mucha gente que está metida en el negocio ahora de la comunicación, que viera una parte de estos videos que ustedes tan amablemente y están teniendo, como dando las bases de que se pueden hacer en Costa Rica muchas cosas buenas. Pero si ustedes ven televisión ahora, es anuncios que no dicen absolutamente nada, que lo tienen que pasar 100 veces para que uno lo ligue. Pero si hablamos de personas de los años 80, 90, cualquiera recuerda un tipo de videos como el que nosotros hicimos. Walter, esa foto tan hermosa, don Andy, póngala otra vez. Qué linda foto. Sí, yo también, porque me va a hacer llorar. Sí, esa foto es con tu primera cámara, definitivamente. Esa es la primera cámara. Y ¿Cuál fue el primer trabajo que hiciste con esa cámara? Fueron varios, sí, pero era una cámara que, ve, aquí está, esto aquí se le daba cámara. Si ustedes ven, los lentes habían, esa cámara era con un zoom, pero aquí uno ve que yo puedo salté la cámara, y era filmar y filmar y filmar, y luego ver. Verdaderamente, esta cámara yo no tengo, y le soy muy honesto, era cuando trabajaba, era mi primer trabajo. Entonces yo por alguna cosa las seguí teniendo y las sigo teniendo, y ahora la Bolex es una marca Bolex. La Bolex
ha impactado tanto que hay cámaras modernas, pero con la misma estructura Bolex. Pero esa, ¿qué puedo tener yo? 16, 17 años. Y si ustedes son conocedores y todos tenemos como que andamos en esas edades, ve, yo era todavía un muchacho, o sea, un muchacho porque antes uno de 16, de 17 años nosotros nos llamábamos muchachos, y ahora son, ya no se puede llamar muchachos porque uno ofende a la persona, pero yo fui un muchacho que con esa edad, ahí fueron los 2 primeros años que les decía que yo viajaba de Desamparados a la Sabana a trabajar y a ganarme un sueldo de 150 colones al mes. Walter, nos Gracias queda a- poco tiempo, pero tu nueva etapa, vamos a observar uno o dos videos para comentarlos y algunas fotos, que el material es maravilloso. Así que, Andy, si usted gusta, podemos proyectar dos videos. Walter, coméntenos sobre esta nueva producción, muy hermosos videos. Esta es parte de las novedades que usted hace actualmente, ¿verdad? Yo hablé ahora de que yo siempre he hecho todas mis cosas con pasión. Esa es una palabra que yo la uso mucho. Pero en la pasión me ha llevado a dejar legados. Todos tenemos que dejar algún legado. Esto algún día nuestros nietos los van a ver. Entonces por supuesto que la producción ya no es la misma de antes y han pasado muchos cambios. Yo tengo mi propio equipo, entonces si yo un día decido voy a irme a Guanacaste, siempre voy pensando qué lugares son que yo pueda grabar, o bueno, se llama filmar, porque ya es. Entonces me hice una serie tengo como 40 videos de ese tipo, que es específicamente yo llamo mi Costa Rica. Los videos como tal no tienen ningún costo para nadie. Yo asumí todos los costos de producirlo. No me identifiqué con ninguna compañía. De hecho, todas las cosas son muy de Costa Rica. Es un legado que yo voy a dejar para Costa Rica y mis hijos y mi familia y ojalá que la gente que nos esté escuchando y viendo logre valorar lo que tenemos en Costa Rica, porque yo creo en Costa Rica, es mi país, me vio nacer y aquí estoy dando ese tipo de mensajes que te digo, hacer una producción de esas se le va a uno los pocos ahorros que uno puede tener, pero el valor que tienen es mucho, mucho, mucho. Entonces no solamente dar gracias a la vida y a Dios y a las personas que sí, alguien nos ayudó a uno, sino que dejar un legado, no solamente que por aquí pasamos, sino que
Y a mí no me importa que sea solo una persona que hable de mí, me importa mucho el valor que tienen ustedes ahora con este tipo de programas, porque eso es lo que vale, tener ese valor de tener esa valentía de que alguien sepa quién es Walter Fernández, pero con un valor tan lleno de ese sentimiento de nosotros los costarricenses. ¿Qué importa que no seamos costarricenses? Estoy hablando de costarricenses, pero no importa que seamos hermanos de Centroamérica o de otra parte del mundo. Pero es dejar algo, uno tiene que dejar algo en la vida. Y no todo es malo, sino que hay cosas muy buenas. Y de verdad muy agradecidos con ustedes y ojalá que algún día nos podamos volver a ver y en otra de esas andanzas tan lindas que nos da la vida. Gracias a usted, Walter, agradecerle toda su gentileza, la invitación al programa, todo lo que hemos vivido antes de esta transmisión. Creo que hemos cumplido las expectativas, ¿verdad? Hemos pasado cantidad de comerciales que usted produjo magistralmente, así que, de verdad, Rolando, gracias también. No, ha sido una noche de recuerdos maravillosos, pero sobre todo la maravilla del productor que los hizo. O sea, ya no tenemos esa clase de personas, esa clase de artistas en este país, y deberíamos conversar un día de esto también con Walter sobre lo que está pasando actualmente no solo en el cine, como dice usted, en ese tipo de cine, sino en nuestro cine, porque ahora resulta que hay cineastas muy conocidos en este país, y nos gustaría después conocer cuál es la opinión de Walter profesional en cuanto al trabajo que se está haciendo en el cine costarricense. Gracias, Walter, de verdad. Bueno, que tengan una feliz noche y de verdad muy, muy agradecido. Yo muy orgulloso de ser parte del programa de ustedes. El orgullo no es por orgullo, lo siento en el corazón, que es lo más importante. Buenas noches y muchas gracias. Walter, de verdad, agradecemos sobre todo tus palabras. Gracias a la gente linda que ha estado en sintonía del programa dentro y fuera del territorio nacional. Nos conversamos, Walter. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Ya regresamos con más de Encuentro en esta, su emisora. Ahora en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Hamburguesas Lobo Jack, las mejores hamburguesas caseras desde 1984. Le ofrece gran variedad de hamburguesas para todos los gustos. Hamburguesas Lobo Jack, especial, de pollo, pescado, vegetariana o de salchichón. Le ofrecemos además deliciosas comidas rápidas como pollo frito, doraditas, tacos, empanadas, perros calientes y mucho más. Acompáñelas con las deliciosas papas fritas, salchipapas o aros de cebolla. Visítenos en Sabanilla de Montes de Oca o haga sus pedidos al 2280-8502. Hamburguesas Lobo Jack. Encuentro. Ahora el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Por medio de nuestra página radiocr.net. Aplicaciones. Transmisión en vivo por Facebook Live. Canal de YouTube. Y nuestro WhatsApp 8810-7575. Ahora el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Encuentro en esta, su emisora. Radio Costa Rica. Continuamos con Encuentro en esta, su emisora. Ahora en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche.
el próximo jueves a las 8 de la noche. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. Encuentro. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica.